Entré al palacio junto con mi mejor amiga. Ella se convirtió en emperatriz y yo en Hiyu, una consorte imperial de bajo rango. Me criticó por tener un estatus tan bajo. Y me dio pena, porque tenía demasiadas cosas entre manos. Pero ella no tenía ni idea de que yo salía en secreto con el tercer príncipe. Después me dejó. Me secaba las lágrimas a escondidas en un banquete de palacio. Al levantar la vista, nuestras miradas se cruzaron. Ambas teníamos los ojos hinchados. 1. Golpeé la mesa y me puse de pie de un salto. Maldita sea, Juning, eres de tu padre. ¿Cómo te atreves a salir con alguien a mis espaldas? La sala quedó en silencio por un momento. El emperador con aspecto de tortuga verde me miró. Juning se levantó de golpe intentando suavizar las cosas. Mi hermana está poseída, o algo así. Capté su mirada de advertencia. Me armé de valor, incliné la cabeza, puse los ojos en blanco y empecé a agitar los brazos. Citas. 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 Alguien susurró, ¿quién es esa tal Tan Lian ahí de la que habla a gritos? ¿Era una antigua consorte? Juning aprovechó la oportunidad para que me sacaran a rastras. 10 minutos después. En el jardín imperial. ¿De verdad fingiste la posesión demoníaca? ¿De verdad representaste todo ese papel de amante sustituta? Hablamos al unísono. Jadeé 2 veces. No creas que no sé quién es ese cabrón. Ese guardia a tu lado, dije. Se parece en un 80% al cabrón de tu ex. Juning no quería ser menos. Claro, yo lo usé como doble, pero él también me usó a mí. Vaya. Parecía casi orgullosa de ello. Y mírate a ti, continuó. Ese príncipe heredero mujeriego tiene una confianza en sí mismo que no te puedes imaginar, y aún así saliste con él. Argumenté con razón. Terminamos nuestra relación, añadió Juning. Te dejo. Nos miramos fijamente durante unos segundos, luego nos desanimamos. Nuestras expresiones eran incómodas. Fue vergonzoso. Tras unos minutos de silencio, dije, da igual, da igual. Todos tenemos un pasado. Juning intervino de inmediato. Fuera lo viejo, que entre lo nuevo. La próxima nos tratará mejor. Hay que aprender a recoger las cosas y dejarlas ir. Nos abrazamos y bebimos como si cantáramos himnos heroicos. En el momento de mayor emoción, incluso se nos escaparon un par de lágrimas, como si de verdad hubiéramos sufrido una gran decepción amorosa. Pero en el fondo lo teníamos muy claro, un poco de decepción amorosa no pasa nada. ¿Pero casarse con alguien? Ni hablar. Dolor a corto plazo y sufrimiento para toda la vida. Sabíamos distinguir entre ambos. Al día siguiente Fu Wei, comandante de la Guardia Imperial, se comprometió con la sobrina de la emperatriz. El tercer príncipe Linia declaró públicamente que se reformaría por una joven experta en artes marciales y rompería todo vínculo con las demás mujeres. Así finalmente apareció la protagonista femenina. 2. Para ser exactos, la sobrina de Juning y esa chica de artes marciales eran en realidad la misma persona, la protagonista del libro. Mi mente divagó, recordando lo sucedido hace un año. Hace un año me ahogué y Juning olvidó que tampoco sabía nadar. Y así, ambas transmigramos a esta novela. Como personajes secundarios. Pero ahora, me había convertido en uno de los trofeos del mujeriego Linia. Juning había sido tratada como una sustituta temporal por el devoto protagonista masculino, Fu Wei. Supongo que seguíamos siendo personajes secundarios. Juning Siket. La verdad es que me gusta bastante. Tiene un cuerpazo, pero no me deja tocarlo. Dice que se está guardando para la protagonista. Una sombra alta apareció fuera de la habitación. Juning dejó de hablar de repente. Una voz grave y magnética habló desde afuera. Juning, no nos volvamos a ver. Nyeonjeo y yo finalmente nos juntamos. No lo arruines. En el momento en que dijo Nyeonjeo, la voz de Fu Wei se suavizó notablemente. Juning puso los ojos en blanco. Al no obtener respuesta, Fu Wei volvió a llamar, impaciente. Juning.
Ella se pellizcó la nariz y soltó 2 fuertes gruñidos de cerdo. ¿Te has dormido tan temprano?, preguntó Fu Wei. De hecho, empezó a empujar la puerta para abrirla. ¡Maldición! Yo seguía en la cama de Junin. Ella me metió debajo de la manta y se levantó rápidamente. Cuando Fu Wei la vio despierta, frunció el ceño con gesto adusto. Ya que no estás dormida, ¿por qué no me contestaste? Deja de comportarte como un aceo en una telenovela cursi. Junin hizo una mueca como si acabara de comer algo asqueroso. Antes de que pudiera terminar de insultar mentalmente a Fu Wei, volvió a poner los ojos en blanco, esta vez con una sonrisa pícara. Me invadió un presentimiento terrible. Años de amistad, solo con ver cómo movía las caderas. Sabía que estaba a punto de hacer alguna tontería. Y efectivamente abrió la boca. Seguro que no quieres que Nyeon se entere, ¿verdad? Se atrevió a amenazar a Fu Wei. ¿Acaso olvidó que es la emperatriz? Y que Fu Wei es el segundo protagonista masculino. Jamás iba a caer en esa trampa. Se inclinó hacia sus brazos, trazando círculos en su pecho con el dedo. Luego frunció los labios y le susurró algo al oído. Al instante siguiente Fu Wei la apartó sin piedad. Cayó al suelo con un golpe seco de bruces. Dudé en ayudarla a levantarse, pero entonces vi cómo la cara de Fu Wei se ponía roja como un tomate, como si fuera a echar humo por las orejas. Perdió los estribos. Compórtese con dignidad. Se sacudió la manga y se marchó furioso. Amo Nyeon. Eres su tía. Junin suspiró dramáticamente agarrándose la muñeca. Solo quería un último encuentro. Se lo merece. Hay gente que no entiende el mismo guión. Poco después, Lin Ye vino a buscarme. 3. Lin Ye era hijo de la noble consorte el tercer príncipe y tenía solo 17 años. Quizás en la antigüedad la gente maduraba más rápido, pero según el libro, era todo un mujeriego. Al menos hasta que apareció la protagonista. Después de eso se enamoró perdidamente, no pudo conquistar a la chica y cayó en una espiral de autodestrucción. Iba de burdel en burdel, como un alma en pena en un cuerpo vivo. Lo observé durante varios días para asegurarme de que aquel sinvergüenza no hubiera empezado a hurgar en lo que no debía. Y entonces di el primer paso. Me convertí en su primera confidente. En su primera amante. Pero una vez que le cogió el truco, su número de confidentes creció rápidamente. Aún así, como yo había sido el primero, me dio muchos. Más que suficientes, de hecho. Comparado con Junin, que babeaba por su nuevo guardia, yo ya estaba lleno. Repleto, incluso. Se rumoreaba que Linian había estado rompiendo relaciones con varias de sus confidentes últimamente. Sus regalos de ruptura eran extravagantes, raros colgantes de jade, casas, escrituras, oro puro y plata. Sosteniendo mi boleto numerado, esperé con impaciencia. Finalmente llegó Linian. Detrás de una montaña artificial en el jardín imperial. Me arrastró adentro y enseguida empezó a besarme. Su nariz prominente no dejaba de tocarme, provocándome picazón. Quizás, como era su última comida, estaba impaciente. Le arranqué la ropa en segundos, dejando al descubierto un pecho pálido. Lo miré con admiración 2 veces. No tan musculoso como el nuevo guardia de Junin. Concéntrate. Linian me pellizcó la barbilla y soltó una risita. Parece que no me he esforzado lo suficiente si todavía tienes tiempo para soñar despierta. Las olas rompían con fuerza. El sudor empapaba el ambiente. Linian, sin duda, merecía ser el tercer protagonista masculino. Su mejoría fue asombrosamente rápida. Aún lo estaba disfrutando cuando, mientras se subía los pantalones, me dijo, después de dejarme, ¿quién más podría satisfacerte así, HM? Vaya. Típico de un cretino. Y ahí estaba. Quería dedicarse por completo a la protagonista, Junin Yeo. Y sinceramente ya me estaba cansando de lo obsceno que se había vuelto. Reprimiendo mi entusiasmo, simplemente repetí, cierto. Al oír eso, los átomos de Linian se balancearon como una manzana. Soltó una risita. Yi es tan inocente, nada que ver contigo. Yi era el alias que Junin Yeo usaba en el Jianghu. Sí, es súper inocente.
Aunque el libro termina con los 4 viviendo felices juntos. Un hombre al día. Y a veces todos juntos. No discutí. Quería mi indemnización por ruptura. Incluso asentí con vehemencia. 2 veces. Pero jamás esperé su siguiente frase. Todavía no me atrevo a tocarla, así que tendré que molestarte un poco más. Linian terminó de acomodarse la ropa y se marchó. 2 minutos después, estaba golpeando la pared con rabia. Maldita sea. Deberían haber grabado y puesto esa frase legendaria de canalla para Junin. Pues bien, Junin llevó a algunos guardias del palacio al patio interior y quiso entregarme a 2 de ellos. Por suerte el emperador estaba obsesionado con el cultivo, básicamente con la práctica espiritual, y no tenía ningún interés en el harén. Así que rara vez aparecía. Una fila de jóvenes guardias altos y de hombros anchos se alineaba frente a nosotros. Junin levantó su meñique adornado con un esmalte de uñas dorado brillante y comentó con tono crítico. Estos pocos no son tan guapos como Fu Wei o Linian, pero son jóvenes y limpios. A nuestra edad, eso es lo que realmente importa. Al oírla decir eso, nadie adivinaría que acababa de empezar la universidad antes de transmigrar. Por suerte, Fu Wei ya había pedido permiso para pasar tiempo con su prometida. De lo contrario, si hubiera visto esto, habría ido directamente al emperador a delatarnos. Tras elegir con cuidado, me decidí por el más bravucón. En cuanto al resto, Junin lo quería todo. Como era de esperar, nunca deja que una mujer pase hambre demasiado tiempo. El joven guardia elegido me siguió obedientemente de regreso, me ayudó obedientemente a quitarme los zapatos y me dio un masaje obedientemente. Sus palmas eran ásperas, firmes y fuertes. Cuando se deslizaron sobre mi piel, la sensación fue tan placentera que, aparte de hablar, no quería moverme. Pregunté con desgana, ¿qué hacía antes? El joven guardia respondió, cargaba mercancía en los muelles. Con razón tenía ese físico. ¿Cómo te dejó tu familia aceptar este trabajo? Bajó la mirada. Mis padres fallecieron. Todavía tengo hermanos menores. Mi hermano necesita ir a la escuela y mi hermana necesita una dote para casarse. No tenemos suficiente plata. Se me ablandó el corazón. ¡Qué niño tan lamentable! No te preocupes. Mientras no me exilien a algún palacio frío y desierto, tendrás comida. Sus ojos se iluminaron, fijos en mí, y me miró con firmeza. Durante los días siguientes, Linje siguió enviándome mensajes pidiendo vernos, pero fingí no verlos. No le faltaban mujeres. Mi negativa no importó en absoluto. Oí que estaba cortejando a esa heroína de artes marciales con gran pompa. Lanzó fuegos artificiales durante 2 horas seguidas, iluminando toda la capital. Y aunque nunca le gustó el pescado, incluso encargó el banquete de pescado más caro de la ciudad, solo porque a ti, Nyeonjeo, te encantaba. Cuando estaba conmigo nunca hizo nada parecido. Quizá porque me conquistó demasiado fácilmente y no tuvo que esforzarse mucho. Al fin y al cabo, fui yo quien se le acercó primero. Nuestro primer encuentro. En un banquete en palacio, yo estaba detrás de Junin. Me deslizó una naranja en la mano a escondidas. Justo cuando la iba a coger, el eunuco gritó: «Su Majestad ha llegado». La naranja se me resbaló, rodó por el suelo y se detuvo junto a una bota dorada bordada. Un joven increíblemente guapo me miró. Sentí que me sonrojaba. Después de eso fui yo quien empezó a coquetear con él deliberadamente. Ya no hay que darle más vueltas. Ahora que su dulce y empalagosa trama romántica a 3 bandas había comenzado oficialmente, por supuesto que debía retirarme. Pero no esperaba que la próxima vez que viera a Linje, reaccionara así. 5. Junin no había venido a verme en varios días. Como buena amiga, no quería interrumpir su diversión. Una noche la luna estaba alta cuando alguien abrió la puerta de golpe. Su Majestad la emperatriz llegó. El grito de la doncella me despertó de golpe justo cuando me estaba quedando dormida. Mis pies aún descansaban sobre el abdomen del joven guardia para calentarse cuando vi a Junin entrar tambaleándose. «Estamos condenados, 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 ¿y te lo estás pasando también?» Me desperté de golpe. «¿Qué significa estar condenados?» Junin le dijo a la criada que cerrara la puerta.
luego agarró una taza de té y se la bebió de un trago. Después de calmarse un poco, se acercó y se acostó a mi lado. Estiró el pie. ¿Te importa? Claro que no. Incluso compartimos hombres. Así que también apoyó los pies en el abdomen del joven guardia. Solo después de acomodarse comenzó su relato. Pu-Wai tal vez lo haya deducido. La examiné con detenimiento. Su rostro resplandecía. Su piel era luminosa. Tenía los labios agrietados y 2 chupetones en el cuello. La verdad es que cuando entró antes, caminaba como un pato. Si Pu-Wai tenía ojos, no había forma de que no lo viera. ¿Qué dijo?, pregunté seriamente. Tras un momento de silencio, Junín finalmente respondió: creo que estaba muerto de miedo. No importa que sea tonto con tal de que no te delate, dije. ¿Te encargaste de todo? Junín asintió. Les di plata y lo saqué del palacio de la noche a la mañana. Suspiré aliviada. Pero su mirada era extraña. ¿Extraña en qué sentido? No puedo describirlo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Ni siquiera se presentó a trabajar. Simplemente se fue. Mientras no acudiera al emperador, todo estaba bien. Un presentimiento me invadió, pero no me atreví a decirlo. Si tenía razón, el único payaso de esta historia sería yo. Al final, Junín concluyó: simplemente tenemos que tener más cuidado la próxima vez. Antes de irse incluso me recordó: deberías enviar al tuyo también. Mantente al margen por ahora. Asentí solemnemente. De acuerdo. Después de que Junín se marchó, miré al joven guardia con preocupación. Se quedó paralizado un instante, luego esbozó una leve sonrisa, dejando ver 2 hoyuelos en sus mejillas. No tengo la dicha de permanecer al lado de su señoría. Lo que decida está bien. Acataré su voluntad. Sonaba tranquilo, pero la mano que sostenía mi pie temblaba levemente. Solo espero que su señoría pueda darles de comer a mis hermanos menores. Díganles que me fui a trabajar muy lejos. Ese idiota de verdad pensó que iba a matarlo para que se callara. Se me hizo un nudo en la garganta. Le tomé el rostro entre mis manos. Tenía los ojos ligeramente rojos, a punto de llorar, pero sin llegar a hacerlo. Una imagen preciosa. Y susurró: mi señora, buen chico, llámame Jia, hermana mayor. No pude evitar acercarme más, frunciendo los labios. Y fue justo en ese momento cuando Lin Ye entró por la ventana. Decía Fu-Wai. Un año antes, desde el banquete en el palacio, desde que vio por primera vez a aquella ingeniosa doncella, sus ojos brillantes y vivaces le venían a la mente de vez en cuando, claros como el agua de manantial, con la luz y la oscuridad perfectamente definidas. Salía corriendo veloz, astuta como un conejo, con la manga rasgada por una rama en la huida. Finalmente no tuvo más remedio que ordenar que averiguaran quién era. Pero tras varios días de búsqueda, regresaron con las manos vacías. El guardia que informaba parecía ansioso, temeroso de disgustarlo. Fu-Wai, sin embargo, se limitó a sonreír. Era imposible que una doncella común y corriente fuera tan difícil de encontrar. Tenía que ser alguna noble que se escabullía disfrazada. Fu-Wai tenía solo 25 años. La familia Fu esperaba que se casara pronto, pero él no tenía prisa. Los hombres debían consolidar su carrera antes de preocuparse por formar una familia. Además, no había encontrado a nadie realmente adecuado. Sin embargo, en ese momento sintió como si el destino hubiera intervenido, como una chispa predestinada que se encendía en las estrellas. Así que decidió buscarla él mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, un joven eunuco irrumpió en el patio gritando: ¡auxilio! Su Majestad la Emperatriz y Lady Zhang han caído al lago. Fu-Wai acudió de inmediato. Se zambulló en el agua y rescató a la mujer de mayor rango de todo el palacio. En cuanto a Lady Zhang, otro entró tras ella. La llevó a la orilla y la recostó en el suelo llano mientras esperaban a los médicos imperiales. Tenía los ojos cerrados con fuerza y el rostro pálido bajo las capas de elaboradas joyas y ornamentos. Para su sorpresa, alcanzó a vislumbrar los rasgos de la joven doncella. Tras unos cuantos ataques de tos, la emperatriz abrió los ojos, con la mirada perdida y confundida, hasta que lo vio. Sus ojos se iluminaron.
Ella le agarró la manga y susurró, Fu Yue Chao. Fu Wei se arrodilló. Majestad, soy Fu Wei. La emperatriz lo miró fijamente, aturdida y presa del pánico, muy distinta de la mujer distante que solía ver, que jamás dedicaba una mirada decente a nadie. Claro, era joven, mucho más joven que el emperador, la quinta emperatriz de la dinastía. Era comprensible que estuviera asustada. Lo miró fijamente como a punto de llorar. ¿Acaso viajé en el tiempo? Mamá, ¿qué hago? La emperatriz se derrumbó de repente, llorando y gritando sin control, como una niña indefensa que solo puede desahogar su miedo. Lo agarró del cuello, aferrándose con desesperación, y se refugió en sus brazos. Fu Wei quedó atónito. Los sirvientes del palacio estaban igualmente perplejos. Entonces Lady Zhang gritó, Junin. La emperatriz giró la cabeza hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Zhang Xin. Junin. Zhang Xin. Junin. Que una concubina se dirigiera a la emperatriz por su nombre era impensable. Pero antes de que Fu Wei pudiera reaccionar, la impotencia desapareció de la mirada de la emperatriz. Inmediatamente le soltó el cuello. De repente sintió un vacío en el pecho. La emperatriz se puso de pie con dificultad y corrió directamente hacia la dama Zhang abrazándola. Gracias a Dios que estás aquí. Si hubiera sido solo yo quien hubiera cruzado al otro lado, ¿qué habría hecho? Los sirvientes se quedaron completamente sin palabras. Mucho después, cuando Fu Wei recordó aquel momento, lo lamentó profundamente. Lamentó no haber sido más precavido. Estaba demasiado absorto con la joven doncella. Tan distraído que pasó por alto por completo el nombre que la emperatriz pronunció la primera vez que lo vio. Sete Fu Wei. Tras rescatar a la emperatriz de ahogarse un año antes, fue ascendido a comandante de la guardia del palacio. Joven. Ya ostentaba un alto cargo de tercer rango. No nació en un clan influyente como los nobles de la capital, pero después de ese incidente, los casamenteros prácticamente hicieron fila frente a la residencia Fu. Guapo. Soltero. Con perspectivas ilimitadas. Sus padres estaban encantados. Pero Fu Wei nunca aceptó ningún matrimonio. No fue hasta que conoció a Naomi Ao. Así que ella era la criada de aquella noche. La segunda vez que se vieron, vestía de joven. Fu Wei fingió no darse cuenta, llamándola hermano como si nada hubiera pasado. Un tira y afloja entre sonsacarla, luego sincerarse y finalmente revelar sus verdaderas identidades. Y por su culpa olvidó por completo la cita que había acordado con Junin. Bueno, la verdad era que deberían haber terminado hace mucho. Él ya la había dejado plantada varias veces para que viera a Naomi Ao. Y esta vez tampoco fue. Tras tantas reuniones perdidas, Junin debió de comprenderlo. La luna estaba alta. Una luna llena, perfecta, incluso más redonda que el día 15. Fu Wei acompañó a Naomi Ao a casa y la vio escabullirse por la puerta trasera. Adorable como siempre. Planeaba volver directamente a casa después, pero el camino se sentía extrañamente más corto de lo habitual. La brisa nocturna le acarició el rostro y, de repente, otro rostro apareció en su mente. Junin. Hacía medio año que aún se dirigía a ella con el respetuoso título de emperatriz. Hasta que una noche ebria, entre risas y llantos, cayó en sus brazos. Majestad, murmuró él intentando sostenerla y apartarse. Hacía tiempo que había notado algo extraño en su mirada, en cómo lo miraba de reojo, cómo permanecía cerca de él, pero nunca así. Junin lo abrazó por la cintura, negándose a dejarlo ir, y sus lágrimas y sollozos empaparon su ropa. Él bajó la cabeza y vio la pálida curva de su cuello con una tenue marca roja en la piel. Extrañamente hermosa. Fu Wei. Lo llamó con voz ronca. Quiero irme a casa. Por un instante vaciló. Toda la familia imperial tenía cierto parecido, pero quizá por su aspecto tan frágil y vulnerable aquella noche, le recordaba aún más a la joven doncella de la que se había enamorado a primera vista. A partir de entonces todo entre ellos se volvió borroso, una cercanía tácita, una ambigüedad silenciosa. Pero ahora, ya le había prometido a Nyeonyeo una vida entera. Ya no podía enredarse con Junin. Sin darse cuenta, ya se había acercado a las puertas del palacio.
Pero como ya tenía la mente despejada, no había razón para entrar. Fu Wei se dio la vuelta y se fue. No sabía que Yuning seguía esperándolo con el corazón lleno de lágrimas, esperándolo solo a él. Él no sabía que esta noche era especial para ella. No sabía que este era el momento en que finalmente decidió que no esperaría más. 8. Yuning volvió a verse en un banquete palaciego. Yuning permanecía rígida al lado del emperador, con el rostro demacrado y unas ojeras tan profundas que ni el maquillaje podía disimularlas. Fu Wei se quedó paralizado un instante. Estaba a punto de mirar más de cerca cuando alguien le tiró de la manga. Una carita delicada apareció frente a él y le guiñó un ojo con picardía. Era Nian Nian otra vez, vestida de doncella de palacio. Después de eso, ya no se atrevió a mirar a Yuning. Ni siquiera sabía si Yuning lo miraba. Hasta que la consorte Zhang tuvo un ataque repentino, gritó el nombre de Yuning y volcó una mesa. Solo entonces Fu Wei dirigió abiertamente su mirada hacia Yuning. La atención de Yuning estaba completamente centrada en la consorte Zhang. Ni una sola mirada le dedicó. La consorte Zhang seguía balbuceando Dan Lian, agitándose violentamente mientras se la llevaban. La tensión y la preocupación en los ojos de Yuning no podían ocultarse por mucho que lo intentara. Fu Wei se sintió repentinamente disgustado, aunque no supo por qué. Se quedó dormido, sin siquiera percatarse de los intentos de Nian Nian por hacerle señas. El banquete duró 30 rondas. Yuning dijo que se sentía mal y se marchó. Dio 2 bocados a la comida. No tenía sabor a nada. Justo entonces el vino se derramó de su copa, empapando su túnica. La criada del palacio que servía el vino se disculpó efusivamente y luego levantó la mirada con una sonrisa pícara. El rostro de Nian Nian se sonrojó mientras murmuraba algo con un profundo significado. Por favor, castigue a esta humilde criada, comandante. Su voz era suave y dulce. Él, con un gesto de cariño pero sin poder evitarlo, le pellizcó la mejilla discretamente. No ignoraba sus indirectas. Pero aún así se comportó correctamente y la acompañó de regreso. Ella era la persona más preciada para él. Quería que tuviera la mejor primera vez. Quiso encargarse de todo sin problemas. Así que fue a buscar a Yuning. Quería cortar por lo sano. Pero nunca esperó que ella fuera tan descarada como para sugerir acostarse con él como forma de pagar su silencio. Se quitó la manga y dejó de caminar con paso vacilante. Esa noche una mujer apareció en su sueño. Lo llamó comandante Fu, rodeándole el cuello con los brazos. Por favor, castígueme, comandante Fu, las mismas palabras que había pronunciado más temprano ese día. La mujer alzó la vista con la mirada seductora. Pero era el rostro de Yuning. Él despertó sobresaltado y se apresuró a lavarse con agua fría. La vergüenza y la ira se le apretaban en el pecho. Unos días después, sus subordinados informaron de que la emperatriz había introducido clandestinamente en palacio a varios de sus favoritos. No lo había hecho con delicadeza alguna. Por suerte, la familia Yu tenía un gran poder y solucionó el problema por ella. Recordó que Nian Nian se había quejado una vez: mi abuelo y mi padre solo se preocupan por mí. Me obligan a aprender de todo. Música, caligrafía, todo. Oí que nunca supervisaron realmente a mi tía. En realidad, mi tía emperatriz es una inútil. Antes la tenían en una finca a las afueras de la capital. Tras la muerte de mi tía mayor, la ex emperatriz, no quise entrar en palacio ni casarme con ese viejo emperador. Así que el abuelo la trajo de vuelta. Creo que no vale ni un pelo de la tía mayor. Oí que incluso escribió una carta diciendo que quería volver a casa. ¡Qué irreal! En aquel entonces, solo se fijó en la voz vivaz de la chica y en su tenue fragancia. En cuanto a lo que dijo, no le dio mayor importancia. Pero al oír las palabras favoritos varones, Fu Wei se quedó en blanco por un instante. Y después de repente lo invadió una furia inexplicable. ¿Furia? ¿Por qué estaba furioso? La emperatriz de un país. ¿Cómo podía ser tan descarada? No me extraña que Nian Nian dijera que no podía presentarse en público. ¿Pero qué tenía que ver eso con él? Había cambiado su turno con un compañero. Dijo que quería unos días libres para preparar una sorpresa para Nian Nian.
Sus compañeros se burlaban de él. Pero él sabía que en realidad no había preparado nada. Esta noche le tocaba el turno de noche. La puerta del palacio por la que solía entrar libremente estaba ahora cerrada. En cuanto puso la mano en la puerta, oyó risas en el interior. Las puertas talladas se abrieron de golpe. La escena que se presentó ante él casi le deslumbró. Yuning yacía semidesnuda en brazos de dos hombres. Uno le daba de comer uvas, mientras que sus pálidos pies descansaban sobre el regazo del otro. Cortinas suaves, cálida noche de primavera, toda la escena rebosaba seducción. La repentina apertura de la puerta hizo que Yuning entrara en pánico. Fufuwai. Se apresuró a recogerse la bata y ponerse de pie. En el forcejeo, resbaló y cayó de nuevo en los brazos del hombre, apoyándose con la mano en su pecho. Sus miradas se cruzaron. Ambos se sonrojaron. Fuwai se clavó las uñas en la palma de la mano. Siguió sin decir nada. Yuning despidió apresuradamente a los hombres y luego lo miró. Fuwai. Comandante, si le digo que caí sobre ellos por accidente, ¿me creería? Sus ojos reflejaron culpa, como si supiera que se había equivocado. Fuwai sintió una extraña y amarga sensación de alivio. Ridículo, en serio. Comandante Fu, por favor, no difunda esto. Lo que quieras, dímelo. Te complaceré. Así que no se sintió culpable. Ella solo tenía miedo de que él se lo contara al emperador. ¿Qué es eso? De repente Fuwai vio una marca roja en su cuello. Se quedó completamente en blanco. Retrocedió instintivamente. Yuning creyó que preguntaba por las uvas e intentó rápidamente meterle un racimo en los brazos. Cayeron al suelo, salpicando jugo morado por todas partes. El tentador color se mezcló con el polvo y manchó un pie pálido, que también tenía algunas marcas de besos. Fuwai no pudo mirar más. Se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran firmes, su postura recta, tranquila, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera visto nada. Pero esa noche no cerró los ojos ni una sola vez. Pasó toda la noche sentado a la orilla del lago del Jardín Imperial, el mismo lago donde una vez salvó a Yuning. 9. La noche era tentadora. ¿Así que por eso no has venido a verme estos últimos días? Preguntó Linje con un tono entre divertido y resentido. Bajé torpemente la mano que había estado sosteniendo el rostro del pequeño guardia. Se le metió arena en los ojos. Se la estaba soplando. Sí, tenía miedo. No soy más que una concubina menor. Linje podría aplastarme con una sola mano. Ah, sí. El ambiente se tornó incómodo. Principalmente porque a Linje cada vez le costaba más engañarlo. No estaba celoso. No, todos los hombres como él eran iguales. Podían engañar, pero sus mujeres no podían ser infieles. Igual que mi padre. Y el padre de Yuning. Una buscaba la estabilidad familiar en casa y la ostentación en público. La otra buscaba el amor verdadero, pero tenía tantos amores verdaderos que cada año aparecía una embarazada en su puerta. Jie, ¿recuerdas lo que dijiste?, preguntó Linje. Asentí como un pollito picoteando. Claro, claro. ¿La verdad? No recordaba nada. Decía cientos de frases al día. ¿Cómo iba a recordarlas? Linje me agarró la barbilla, obligándome a mirarlo. El pequeño guardia, que me tenía una gran devoción, entró en pánico. No tengas miedo, hermana. Yo te salvaré. No debió haber hablado. En cuanto abrió la boca, Linje estalló visiblemente. ¿Dejaste que te llamara hermana? ¿Por qué se enfadó? ¿Qué le pasó? Si quieres, también puede llamarte hermana, dije con tono halagador. O hermano. Eso también funciona. Linje me miró fijamente con los ojos sombríos. Pensé que ese título solo me pertenecía a mí. Se me puso la piel de gallina. Encogí los dedos de los pies. ¿Qué le pasaba? Incluso en las novelas me salto este tipo de frases. Prefiero los que dicen maestro. Al ver su expresión, ahuyenté rápidamente al pequeño guardia. Él seguía mirando hacia atrás, reacio, preocupado. Le hice una señal.
Ve. ¿Acaso su hermana tiene miedo de que lo mate? Negué con la cabeza. Claro que no. No hicimos nada. ¿Tanto te importa? Pues bien. Si mi hermana se porta bien, no lo mataré. Su tono fue extraño al decirlo. Su mano sobre mi barbilla tembló ligeramente. Me miró fijamente, temeroso de no perderse ninguna reacción en mi rostro. ¿Qué reacción podía tener? Por supuesto, asentí obedientemente. No quería que se volviera loco. Soy muy obediente, lo prometí. Al oír eso, un leve rubor tiñó sus ojos. ¿De verdad su hermana se preocupa tanto por él? Era una vida humana. Claro que me importaba. Al interpretar mi silencio como una señal de conformidad, la expresión de Linje se ensombreció aún más. La sonrisa despreocupada que iluminaba su rostro desapareció por completo y sus labios se apretaron con fuerza. Cuando sus largos dedos tiraron de mi ropa, me relajé. Esto ya lo sabía bien, no había nada que temer. Lo que temía era que él quisiera mi vida. Al ver sombras en el papel de la ventana, susurré, todavía está afuera. Déjame que lo eche. La respuesta de Linje fue cruel. Que se quedara allí escuchando. Entonces me mordió. Esto no es muy apropiado, protesté en voz baja. Mi hermana siente mucha pena por él. Linje se disgustó aún más. Y me sentí aún más feliz. Un joven habilidoso, lleno de energía y con muchas ganas de actuar esta noche. ¿Cómo no iba a estar feliz? Pequeño guardia, lamento tu sufrimiento. Mi hermana te lo recompensará después. Considéralo un espectáculo gratuito. A la mañana siguiente me desperté con dolores por todo el cuerpo. Linje se había marchado hacía mucho. La juventud tiene demasiada energía. Mi palacio estaba aislado y tenía pocas sirvientas. Ni siquiera hacía falta que se marchara tan deprisa. Entró una doncella. Su Majestad la emperatriz había mandado un mensaje. Su sobrina ha entrado en el palacio. Te visitará más tarde. Con razón Linje se fue tan temprano. La protagonista femenina había llegado. Él era inteligente y astuto. Por supuesto que conocía la verdadera identidad de la heroína. Había estado planeando cómo robarle el amor al emperador y probablemente ya estaba esperando en el camino que debía seguir la heroína. Nada de eso me preocupaba. Preparé té con leche fresca y hojas de té, esperando a que llegara Junin. Pero esperé y esperé hasta que oscureció, y ella seguía sin llegar. 10. Cuando llegué vi a Junin abofetear a Fu Wei. El golpe fue seco y fuerte. En nuestro mundo moderno, habría iluminado todo un pasillo con luces con sensor de movimiento. Los labios de Fu Wei se abrieron, y la sangre brotó. Junin escupió un chorro de saliva sanguinolenta. Nuestras miradas se cruzaron. Con solo una mirada, supe que quería encargarse ella misma. Me escabullí entre los arbustos como una experta. Dejas que otros te besen, pero yo no. Fu Wei. El pecho de Junin se elevó y descendió 2 veces. Estaba furiosa. Fu Wei se limpió la sangre de la boca. ¿Así que ahora no soy tan bueno como esos tipos? Junin le dio una patada. No lo eres. Están trabajando. Estás haciendo trampa. ¿Cómo es que están en la misma categoría? Fu Wei no entendió el razonamiento, pero sí la conclusión. De repente abrazó a Junin, intentando besarla de nuevo. Junin, te mostraré quién es mejor, ya verás. Estaba a punto de salir corriendo cuando Junin gritó de repente, Nionjeo, ¿qué haces aquí? Fu Wei se quedó paralizada. Junin aprovechó la oportunidad y se soltó. Salió corriendo arrastrándome al pasar junto al arbusto. Fu Wei no la persiguió. Corrimos hasta quedarnos sin aliento, y finalmente nos desplomamos contra una roca artificial para mirar la luna. Al cabo de un rato, una vez que recuperó el aliento, suspiró. La verdad es que fue bastante emocionante. Dije que sí. Junin siguió hablando sin parar. La verdad es que sí quería acostarme con él. Pero eligió el momento menos oportuno. Unos días antes, quizá le habría dicho que sí.
¿Crees que su comportamiento de hace un momento significa que le gusto?, pregunté. Se lo confesó. Junin salió corriendo. No. No entiendes a los hombres. Les encanta comer lo que hay en el plato mientras miran con deseo lo que hay en la olla. Junin asintió, y luego siguió hablando de Fu Wei durante un buen rato. Hoy hice té con leche. Estaba muy rico, te lo perdiste. Cambié de tema. Iré a comer allí pasado mañana. Le conté que Linje me visitó anoche. Me escuchó con mucho interés. Para cuando terminé de contarle los detalles por tercera vez, ya se había dormido apoyada en mi hombro. Sí, necesito guardar energías para mañana. Miré la luna. Estaba casi lleno. Mañana por la noche sería el 15, la noche en que el emperador siempre visitaba a la emperatriz. 11. Todavía recuerdo lo que pasó ese día. En aquel entonces no llevábamos mucho tiempo en el palacio. Dentro del palacio Finji, Juning y yo estábamos echados, evaluando el aspecto de los príncipes, princesas y concubinas del palacio. De repente oímos el grito de un eunuco. Su Majestad se acerca. Entramos en pánico y nos apresuramos a arrodillarnos. Por suerte habíamos practicado lo suficiente. Nos arrodillamos con tanta fluidez que nadie podría haber adivinado que los primeros 18 años de nuestras vidas no habíamos tenido que hacerlo. El emperador de más de 50 años tomó la mano de Juning y me miró. El eunuco le recordó, soy la consorte Zhang. Su mirada turbia era pegajosa y repugnante. Miré con asombro a Juning, con la cabeza gacha y el rostro entumecido. Unos instantes antes, charlábamos como si estuviéramos de nuevo en la residencia universitaria. Y entonces la realidad lo destrozó todo. Nunca lo supe, nunca me di cuenta de que estaba pasando por todo esto. El emperador amaba el cultivo taoísta y no era muy aficionado a las mujeres, pero eso no significaba que las evitara por completo. Era viejo, sí, pero un hombre es un hombre. Y aún deseaba tener hijos. ¿Qué gobernante no desea más herederos? Podría permitirse una docena más. Todos serían criados entre lujos. Si su propio cuerpo no le hubiera fallado, querría concubinas embarazadas todo el año, una tras otra sin descanso. Aquel día no era el 15, pero el emperador eligió mi tarjeta. Me lavaron, me restregaron, me empolvaron, me convirtieron en un adorno. Pero justo cuando su mano tocó mi rostro, un eunuco irrumpió. La emperatriz ha sufrido un aborto. El emperador se levantó de golpe. Una multitud lo seguía, arrasando como un maremoto. Me quedé sola en la cama amarilla brillante mirando las cortinas amarillas, con las piernas temblando sin control, las lágrimas resbalando por mis mejillas, sollozando en silencio. Tenía miedo de hacer ruido. Después de eso, cada día 14 de cada mes, intentaba animar a Juning. Ella cooperaba. Siempre lo hacía. Pero cada vez que reía, estaba a punto de llorar. Una vez me dijo que me había hundido. Que salvarla también me costó la vida. Que me debía una. Y ella nunca quiso tener hijos. Está bien, sonrió. Ya he tenido citas antes. Con Fuji Beichao. Tengo experiencia. Solo cierra los ojos, levanta las piernas y listo. 30 segundos como máximo. Piensa en esas chicas que mi padre traía a casa para aprovecharse de él. Tienen mi edad. No eres como yo. Sigues siendo una virgencita pura. Ni siquiera has tenido una relación. La miré fijamente a los ojos, sonrientes, y no pude articular palabra. Ya no quería seguir siendo virgen. Así, la próxima vez que nos llamaran al lecho del emperador, ella no tendría motivo para ocupar mi lugar. Los buenos mejores amigos van de la mano, incluso en el infierno. El 16 de junio, Juning y yo nos emborrachamos muchísimo. De repente se acercó y dijo, Zhang Xiyan, necesito decirte algo. No me grites. ¿Qué pasa? Dilo. Juning sollozó y dijo, en realidad, varias veces el día 16 de cada mes, fui a ver a Fu Wei a escondidas. Si me hubiera dicho esto antes, la habría maldecido hasta la semana que viene. Pero ahora, bueno, igual la maldije. ¿Estás loca? Ese pedazo de basura. ¿Qué eres?
Una estación de reciclaje. Se parece a Fuyue Chao, argumentó Junin. Fuyue Chao tampoco era un buen tipo. Gastó el dinero de Junin y coqueteó con una superior. Pero al menos, cuando Junin estaba con Fuyue Chao, ella quería estarlo. Había habido amor. La maldije un par de veces más. Quería ser más agresivo, pero el alcohol me ralentizó el cerebro. Junin se disculpó tan rápido como antes. Casi me hizo pensar que mis habilidades para maldecir no habían disminuido. Me tomé una sopa para la resaca, salí a tomar aire fresco y se me pasó un poco la borrachera. Entonces vi a Fuyue Chao. No a Fu Wai caminando hacia nosotros. Él también me vio. Le dijo a Junin, ya rompí el compromiso. Junin inclinó la cabeza hacia él. ¿Quién eres? Lo miré de reojo y dije secamente, ella no puede beber. Y cuando bebe se pone muy mal. Fu Wai la levantó y la llevó a la habitación. Sorprendentemente Junin no se resistió mucho. Antes de irse, me dio las gracias. Me agradeció que le hubiera dicho que Junin odiaba compartir un hombre. Que jamás sería la amante. Jamás sería la otra mujer. Los hombres de la antigüedad tal vez no lo entendieran. Pero lo comprendiera o no, al menos fue el primero en romper el compromiso. Después de que Fu Wai se llevara a Junin, me puse de pie tambaleándome. Una criada del palacio me ayudó mientras caminábamos lentamente de regreso. La noche era larga, estrellada. Tan hermosa. Tal vez este mundo no era peor que el del que venimos. 13 Fu Wai convenció a Junin para que bebiera la sopa aleccionadora. Junin bebió la mitad y vomitó la otra mitad, salpicándola sobre Fu Wai. Fu Wai no se enojó. Simplemente se quitó la túnica exterior e incluso usó la manga para limpiarle la comisura de la boca. Hace un mes, cuando tuvo que hacer esto, todavía se quejaba de lo problemático que era. Pero ahora, tras perderla y recuperarla, le parecía dulce. Junin, nin. Fu Wai apretó el rostro contra la mano de Junin. Junin parpadeó con la mirada clara como el cristal. Esos ojos le hicieron pensar de repente en aquella pequeña doncella de palacio. Negó con la cabeza apresuradamente. No podía permitirse esto. No podía perder a Junin otra vez. Junin, ¿aún te gusto? Cuando Fu Wai hizo la pregunta, le temblaba la voz. Esperó nervioso su respuesta. Junin no respondió. Ella murmuró incoherencias, aún con aspecto de estar ebria. Él sintió a la vez decepción y alivio. Pero al instante siguiente oyó a Junin decir, ¿dónde están mis pequeños tesoros? Venid a darle uvas a esta dama de palacio. El rostro de Fu Wai se ensombreció. Junin no se dio cuenta. Su mirada se posó en él y emocionada, lo abrazó. Mi pequeño amor, ¿a dónde te has metido? Llevo una eternidad esperándote. Ven a servir a tu señora. Mientras hablaba, palmeó el espacio vacío a su lado, indicándole que se subiera a la cama. Fu Wai la miró en silencio con la ira y el dolor reflejados en sus ojos. Un instante después, algo en su interior pareció aclararse. Se quitó los zapatos con calma e hizo lo que ella le pedía, subiéndose a la cama. La inmovilizó bajo él con una mirada obsesiva y desquiciada. Tu señora está aquí. Tu sirviente está listo para servirte. Junin lo abrazó y le plantó un beso apasionado en la mejilla. Fu Wai giró la cabeza, encontró sus labios con precisión y la besó con fuerza, sin piedad ni contención, como una serpiente que intenta engullir a su presa entera. La tomó por completo. Al observar su expresión, se sintió satisfecho. Respiraciones y gemidos se entrelazaron. Pero en el punto álgido, escuchó a Junin gritar Fuyue Cao. Fu Wai se quedó paralizado. Junin alzó la vista. Fu Wai bajó la cabeza. Su rostro estaba oculto entre las sombras, pero claramente no tenía buen aspecto. Ella le levantó el pelo y vio un rostro lleno de desesperación. ¿Qué haces? Sigue adelante. Junin lo animó aún sin entender nada. Un instante después, la cama volvió a temblar. Pero la que se movía parecía una vieja máquina a la que le habían extraído la vida.
Fu Wei abrazó a Yuning con fuerza, mientras las lágrimas le resbalaban por el cuello. No vio la leve sonrisa en los ojos de Yuning. No sabía que Zhang Exian le había mentido. Yuning tenía una excelente tolerancia al alcohol. Casi nunca se emborrachaba. 14. Dormí de maravilla. No imaginaba que el caos se desataba en el Palacio Finji, y que la catástrofe estaba a punto de ocurrir. Yuning me despertó a sacudidas. Tenía el rostro pálido. Me metió un bulto en las manos y me dijo, escóndete. Ahora. Aquí hay un traje hecho en palacio y algunos billetes. ¿Qué pasó? No había contrarreloj. No me atreví a demorarme. Agarré el bulto y corrí. No me atreví a correr hacia la zona de trabajo. Había demasiada gente del palacio. Tampoco me atreví a entrar en los aposentos de las otras concubinas. Tras pensarlo detenidamente un instante apreté los dientes y decidí finalmente irme. Con suerte me daría refugio por los viejos tiempos. Cuando Linia y yo éramos novios, nuestra relación era muy dulce. Linia tenía muchos trucos e incluso me llevó una vez a su casa para probar algo emocionante. Así que no solo sabía cómo llegar a su palacio, sino que conocía un pasadizo secreto que conducía directamente al fondo de su estudio. Mi corazón latía con fuerza todo el camino, pero finalmente aproveché el momento oportuno y entré al estudio de Linia. El estudio era sencillo, 2 paredes con estanterías, un escritorio y una silla. Primero me metí debajo del escritorio. Escuché un rato. Al no oír nada afuera, abrí el paquete. Yuning me había empacado un montón de cosas. Un conjunto de ropa de palacio de bajo rango, un fajo de billetes y varios lingotes de oro. Todas eran cosas prácticas. Aún no sabía qué había pasado. Pero Yuning era la emperatriz, la segunda al mando después del emperador. Contaba con el apoyo de toda la familia Yu. Ella no debería estar en peligro. Lentamente comencé a ponerme el atuendo hecho en palacio. Había suficiente espacio debajo del escritorio para estirarme. Pero a mitad del proceso de cambiarme, de repente oí pasos. Un instante después, alguien se sentó y casi me pisó la mano con la pierna. Me encogí en un rincón, aterrada. Por alguna razón, el aura de Linia era gélida. Dijo, ¿qué tan inútil es la familia Yu? Ni siquiera pueden limpiar su propio desorden. Todo mi cuerpo se tensó. Definitivamente aquello no debía haber oído nada. Con un gesto de cariño, se había marchado. Si se daba cuenta de que había escuchado algo importante, ¿cómo iba a dejarme en paz? Ese pensamiento me asustó tanto que me dio hipo. Oí que la emperatriz insistió en quedárselos, y en ese mismo instante, los guardias desenvainaron sus espadas. Miré a Linia a los ojos. Se quedó paralizado un instante, luego volvió a sentarse y saludó al guardia con la mano. Vete. No te molestes en mirar. Los pasos se desvanecieron. Linia golpeó el escritorio. ¿No va a salir, mi señora? Dije con torpeza. Tengo las piernas entumecidas. Linia se rió entre dientes, apartó la silla y me levantó. Se sentó conmigo en su regazo. Me observó de arriba a abajo. Parecía que estabas de muy buen humor. Sus ojos brillaban con picardía mientras su mano se deslizaba por mi cintura. Le seguí el juego y me apoyé en sus brazos. Oí que su corazón se aceleraba de repente. Una pareja de ancianos. No, una pareja divorciada. ¿Y seguía tan emocionado? Volví a ponerme mi ropa original. El atuendo hecho en palacio estaba hecho jirones. Linia se recostó con expresión satisfecha. ¿Unos días separados y ya me extrañas tanto? Le seguí la corriente un par de frases, pero luego no pude contenerme más y empecé a insinuar que quería preguntarle qué había pasado. ¿Así que por eso colaboraste tanto, solo para sonsacarle información? Negué rápidamente con la cabeza, fingiendo una sincera sorpresa. Claro que no. También para sobrevivir, ¿de acuerdo? Linia me miró y su expresión burlona se desvaneció poco a poco. La emperatriz fue denunciada por tener amantes masculinos. Abrí los ojos de par en par. Imposible. ¿Quién se atrevió a acusar a la segunda hija de la familia Yu?
¿A la emperatriz reinante? Pregunté quién la había denunciado, pero Linia esquivó la pregunta. Se vistió, se acercó al escritorio y con aparente tranquilidad, comenzó a escribir. De repente lo comprendí. ¿Quién más podría ser? ¿Sería Junín Yeo?, pregunté mirándolo. Solo ella podía lograr que la familia Yu abandonara a Junín sin dudarlo. Solo ella podía hacer que Linia se callara. Su pincel se detuvo, aparentemente sorprendido de que lo hubiera deducido tan rápido. Era por culpa de Fu Wei, ¿verdad? No soportaba perder a Fu Wei, así que acusó a Junín de ser una mujer que se acostaba con hombres. Linia me miró y me advirtió, ni se te ocurra tocarla. No es alguien a quien puedas controlar. No discutí, simplemente obedecí como siempre. ¿Pero por qué Junín me dijo que me escondiera? No tardé en comprenderlo. Por culpa del joven guardia. Como había tomado al joven guardia como mi protegido, la investigación inevitablemente me llevaría a mí. Huí presa del pánico. No sabía qué le había pasado. Dudé mucho tiempo y al fin le pregunté a Linia. La mano de Linia resbaló, dejando una larga pincelada de tinta sobre la página. Así que si te importa. ¿Sabes que fue él quien te denunció? 15. ¿Dijo que lo obligué? ¿Y que lo compré como un juguete para su majestad? Lo dije con calma, pero Linia frunció el ceño y se le marcaron las venas en el dorso de la mano. ¿No lo odias? Negué con la cabeza. No. Todavía tenía hermanos menores que dependían de él. Solo lo hizo porque la familia Yu lo obligó. La nieta más querida de la familia Yu frente a la segunda hija, menos favorecida, que por casualidad se convirtió en emperatriz. Era perfectamente normal que eligieran un chivo expiatorio. Linia dejó el pincel de golpe, le dio un golpecito en la manga y se fue. No tuve tiempo de preocuparme por él. Mi mente daba vueltas. Tenía que salvar a Junín. Pero apenas podía protegerme a mí misma. Repasé todos los planes posibles y todos apuntaban a una sola persona, Linia. No pude evitar sentirme afortunada. Afortunada de no haber sido tan imprudente como antes de transmigrar. Cuando se enamoró de Junín Yeo, no lo golpeé como una vez ayudé a Junín a golpear a Fu Yuechao. Toda mi sumisión pasada me había dado una pequeña esperanza. Durante los siguientes días, intenté por todos los medios complacer a Linia. Pero debió intuir lo que tramaba. No era el mismo. Cuando me besó, su boca sabía a sangre. Cuando me abrazaba, sentía que quería aplastarme los huesos. Hablaba mucho menos. Nunca encontré el momento adecuado para preguntarle. Pero no podía esperar más. Junín estaba encerrada en el palacio Finji. De alguna manera, Junín Yeo había puesto a las doncellas del palacio en su contra. Cuando lo oí, casi no lo podía creer. Esa criada era la misma a la que Junín había rescatado del pabellón de castigo años atrás. Junín y yo nunca nos habíamos protegido de ella. Había ascendido de esclava a la sirvienta de mayor rango del palacio Finji. Entonces, ¿por qué traicionar a Junín? Quizás tenía sus razones. Quizás era simplemente la naturaleza humana. Una noche, justo cuando Linia estaba a punto de dormirse, por fin pronuncié las palabras que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Linia, ¿puedes salvar a Junín? Ni siquiera abrió los ojos. Simplemente me acarició la mejilla. Te dije que no te preocuparas por eso. Sírveme bien y vivirás cómodamente el resto de tu vida. Su tono era apático e indiferente. Pronto se quedó dormido. Mis lágrimas cayeron sobre su mano, y él no se dio cuenta. Por suerte, Linia nunca restringió mis movimientos. Él sabía que le tenía miedo a la muerte y que no huiría fácilmente. Pero no lo sabía. Si Junín moría, yo tampoco seguiría viviendo. Si antes había podido morir con ella 1 o 2 veces, sin duda podía hacerlo una tercera. Pero si existía la más mínima esperanza de vivir, tenía que jugármela. 16. Habían pasado más de 3 meses desde la última vez que vi a Junín. El viejo emperador se preparaba para retirarse a cultivar. Así que por ahora, Junín aún no había sido tratado. El camino al palacio Finji lo recorría 2 veces al día. Lo había recorrido miles de veces.
Vestida con el uniforme de sirvienta de palacio, me escabullía entre los sirvientes con una facilidad experta. Las puertas del palacio de Finji estaban justo enfrente. Me quedé 2 días esperando frente a ellas. Cuando tenía hambre me metía un bocado de panecillo al vapor en la boca. Al anochecer del tercer día, cuando el crepúsculo oscurecía el cielo, los guardias cambiaron de turno. Bajé la cabeza y entré rápidamente. Pero justo al cruzar el umbral, un grito me detuvo. Un guardia se acercó a grandes zancadas. Me quedé paralizado, y el sudor me perló la frente. Justo cuando su mano me agarró del hombro, un joven eunuco se acercó corriendo. ¿Qué haces aquí? Le metió plata en la mano al guardia, le dedicó unas palabras halagadoras, me agarró de la muñeca y salió corriendo. Su mano era áspera, nada que ver con la piel suave y mimada de Linje. Me quedé mirando fijamente su nuca. Una vez que llegamos a un lugar vacío, me soltó. Se dio la vuelta. Ese rostro familiar, honesto y amable. Pequeño guardia. Ping adentro. Sonrió. Estoy encantada. Mi hermana mayor todavía se acuerda de mi nombre. Pensaba que te habías olvidado de mí. Entonces bajó la cabeza y susurró con cautela, te traicioné. Negué con la cabeza frenéticamente. No. Yo te arrastré hacia abajo. Se apresuró a secarme las lágrimas. No llores, hermana mayor. Me ofrecí como voluntaria. Estoy viva. Incluso me pagan. No estoy triste. Mi hermano y mi hermana pequeños tendrán comida de ahora en adelante. Pero no podía parar de llorar. De verdad que no es culpa tuya. Viniste a ver a su majestad la emperatriz, ¿verdad? Dijo Pin en voz baja. ¿Puedo ayudarte? Dejé de llorar. Me explicó su plan, y me negué de inmediato. Crear una distracción era demasiado peligroso. El próximo turno de guardias incluye a mi hermano mayor del pueblo, dijo. Incluso si me atrapan, no me hará mucho daño. Dudé. Pinjin se rió. ¿La hermana mayor ya no quiere ver a la emperatriz? De acuerdo. Lo haremos a tu manera. Pero ten cuidado. Si ocurre algo, corre. No te preocupes por mí. De acuerdo. 17. Por fin vi a Junin. Vestía de blanco, pero la tela no podía ocultar las marcas de látigo que se entrecruzaban en su cuerpo. Años atrás el viejo emperador había comenzado a practicar un método de cultivo prohibido, uno que requería arrebatarle la fuerza vital a su esposa y asesinar a sus consortes para demostrar la validez del Tao. Las 4 primeras emperatrices habían muerto jóvenes, pero él nunca antes había golpeado a nadie con tanta brutalidad. Cuando Junin me vio, la mirada feroz de su rostro se desvaneció al instante. Me empujó con ansiedad. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para sacarte de aquí. Vete. Cuando ese viejo monstruo salga de su escondite, me usará como sacrificio. Nos vamos juntos. Junin lo trajo. ¿A dónde iremos? ¿Podemos regresar a donde vinimos? En medio de nuestra discusión, las puertas del palacio se abrieron de golpe. Pinjin cayó al suelo, apenas respirando. Al verme, la culpa llenó sus ojos. Sus labios se movieron. Parecía estar pidiendo disculpas. Junin me protegió tras ella. El guardia iba a buscar al emperador, pero quien llegó fue Linde. Papá está ocupado. Para algo tan insignificante soy suficiente. Su rostro era inexpresivo y ni siquiera me miró. Echó un vistazo a Pinjin, que yacía en el suelo. Este eunuco ha cometido un crimen imperdonable. Ejecútenlo. Los guardias dudaron. Linje frunció el ceño. Desenvainaron sus espadas. Me lancé hacia adelante cubriendo a Pinjin con mi cuerpo. Pinjin me empujó débilmente. No tienes que hacer esto, hermana mayor. Entonces, reuniendo sus últimas fuerzas, gritó. Todo fue obra mía. Soy yo el que tiene deseos corruptos. Seduje al guardia. Después me tapó la boca con delicadeza. Que mi hermana mayor se acuerde de mí ya me hace feliz. Mi vida te pertenece desde hace 5 años. Asentí con fuerza,
queriendo decirle que siempre lo recordaba. Sí, Junin, y no transmigré hace un año. Tampoco transmigramos cuando me ahogué, y Junin saltó tras de mí. 18. Hace 5 años, la tía Yu apuñaló al tío Yu hasta la muerte. Entonces incendió la casa. No soportaba la idea de dejar sola a la pequeña Junin en el mundo, así que le puso pastillas para dormir en la leche. Pero en el último momento se arrepintió. Mientras ella lloraba y gritaba, entré por la ventana. Al final, ninguno de los dos logró salir. Cuando llegamos a esta época, todo parecía nuevo. Me convertí en la hija de un funcionario de 6º rango, y ella lo tuvo aún mejor. Renació como la segunda joven del prestigioso clan Yu. Incluso corríamos juntas jugando a ser heroínas, ayudando a los débiles y castigando a los abusones. Fue durante esa época en Southwind House, un famoso local de entretenimiento, donde salvé a Pingen, que estuvo a punto de morir a golpes. Pero independientemente de nuestra identidad, en aquella época ser mujer, incluso una noble, seguía siendo una especie de tormento. Los preceptos femeninos. Instrucciones para mujeres. Virtud femenina. Al principio, todavía podíamos reírnos de esas reglas ridículas. Pero más tarde la regla cayó sobre nuestras manos, y sufrimos personalmente esos castigos crueles pero invisibles. Junin fue enviada al palacio. La acompañé. En nuestro tiempo libre nos disfrazábamos de pequeñas doncellas de palacio y paseábamos por ahí. Vestíamos sedas y satenes, 8 exquisiteces dignas de la realeza. Pero el verdadero dolor provenía de tener almas completamente fuera de lugar en esa época. Quizás exageramos un poco. De esa manera que surge de la educación, de crecer en un mundo moderno de libertad. ¿Crees que esos castigos nos llegarán alguna vez? Es difícil saberlo. ¿Crees que esto cuenta como violación conyugal? No. No te resististe lo suficiente como para que fuera un delito. Pasaron los años. Junin perdió la cabeza. Y yo casi lo conseguí. Intentamos regresar por todos los medios posibles, pero nada funcionó. Entonces, tomados de la mano, nos quedamos junto al lago. Su cabello estaba adornado con elaboradas horquillas y mis muñecas lucían brazaletes de jade. Si pudiéramos traer esto a casa, seríamos ricos seguro. Vayamos juntos. Juntos. Nos vamos a casa. Pero al final, Fu Wei sacó a Junin del agua. Olvidó todo lo que pasó tras llegar a este mundo. No lo hice. Le mentí. Le dije que habíamos caído en un libro. Que esto era ficción. No un capítulo oscuro y brutal de la historia real. Lo escribí e imaginé. Completando los detalles de este libro. El canalla de Fu Wei es el segundo protagonista masculino. Por supuesto que no la ama lo suficiente. No es culpa suya. Ese bastardo de Lin Ye es el tercer protagonista masculino. Un ligón. Un playboy. Así que, como es lógico, le gustan las faldas y, como es lógico, no le gustó. Y la historia debe tener un final feliz. Cuando eso ocurra, podremos volver a casa. Pero eso era todo lo que podía hacer. Cerré los ojos. Mi memoria me transportó a la infancia. A cuando mi tía aún era cariñosa. Las dos nos tomábamos de la mano persiguiendo mariposas. Una brisa veraniega hizo caer hojas de los árboles. Una se posó en mi cabello. Junin dijo, Exine, Exine, eres tan bonita. Eres una princesita. Y trajiste sandía. Niñas, vuelvan a comer. 19. Lin Ye me sacó a rastras de Pingan. Él tiene que morir para que tú vivas. Un guardia blandió su espada. La sangre me salpicó la cara. Pero no quería vivir así. Lo único que veía era ese charco rojo que se extendía. Todo lo demás se volvió blanco y negro. Junin y yo ya llevábamos un mes encerrados. El anciano emperador salió de su retiro antes de tiempo. Al enterarse de la noticia, se enfureció. Lin Ye dijo que todo era obra de los eunucos. El viejo emperador rompió un frasco de porcelana con pastillas a sus pies. Creo que el que ha perdido la cabeza eres tú. Dentro de la prisión.
Junin y yo nos tomamos de la mano a través de los barrotes. Me burlé de ella diciéndole que era más sucia que una rata. Ella agarró una rata de verdad y me la restregó contra la cara. Esa noche tuve una pesadilla. Me despertó sacudiéndome, llamándome por mi nombre con el rostro lleno de preocupación. «Está bien. Linje no dejará que te pase nada», dijo. Sonreí levemente y no discutí. Pero en el fondo ambos sabíamos que nadie podría salvarnos. Y Linje no era el tipo de hombre que llegaría tan lejos por mí. Pero me equivoqué. De verdad que llegó tan lejos. El carruaje se sacudió. Levanté la cortina. Afuera, exuberantes montañas verdes se extendían una sobre otra, como en un cuadro de paisaje. Si tuviera mi teléfono, sin duda tomaría fotos y las publicaría en línea. Junin también asomó la cabeza. El viento nos azotaba. Aplaudimos con alegría, como si no nos persiguieran guardias reales. Un callejón sin salida. Un acantilado que se hundía miles de metros. Nos quedamos en el borde. Ella me agarró la mano. ¿Lista? Lista. Mi mamá debió haber cocinado costillas agridulces hoy. Mi mamá definitivamente abrió una sandía. Casi se te salen las tripas. Vamos a casa a ver a un médico. De acuerdo. Vamos a casa juntos. Juntos. Sin dudarlo, saltamos. Como si nos hubiéramos estado preparando para este día desde el principio. Los colores se difuminaban como un caleidoscopio giratorio. Un túnel de arcoíris onírico se abrió ante nosotros. Junin y yo nos miramos. Y en los ojos del otro vimos la luz. Fin de la historia principal. Historia adicional. Linje. Años después. Mi linaje se convirtió en emperador. La acusación de haber asesinado a su padre no fue agradable de oír, aunque éste fuera un inútil e incompetente. Antes de morir, el anciano emperador exclamó con rabia: ¿Has puesto a Fu Wei en mi contra? Fu Wei le había abierto las puertas del palacio. No hacía falta convencerlos. Desde que murió la mujer del palacio Fengyi, Fu Wei se había vuelto igual que él. Pero Linje era más inteligente. En aquel entonces, después de que Yu Miao Miao lo drogara y lo encerrara, incluso fue a ver a la familia Fu. Los padres se arrodillaron y le rogaron a Fu Wei que no se fuera. Pero al final, Fu Wei ni siquiera pudo ver a la emperatriz por última vez. Patético. Linje lo había visto sosteniendo un trozo desgarrado de la manga de un vestido de doncella del palacio, riéndose para sí mismo. Aquella manga parecía haber sido robada del palacio Fengyi durante un saqueo. Preguntó el anciano emperador confundido. Era inevitable que ella fuera tuya. ¿De verdad no podías esperar? Linje asintió. Sí, no podía esperar. Porque si esperaba más, temía olvidarla. Su mente divagó muchísimos años atrás. Tomó una naranja. Un joven eunuco susurró: esa señora es la consorte Zhang. Se rumorea que ella y la emperatriz no se llevan bien. Cada vez que estaba a punto de ganarse el favor de la emperatriz, la interceptaba. Pero él había visto claramente al consorte Zhang sosteniendo en secreto la mano de la emperatriz, al igual que las dos hermanas que una vez tuvo. Esas dos hermanas fueron posteriormente utilizadas como ingredientes para la alquimia. Alguien dijo que consumir la carne y la sangre de la estirpe imperial producía poderosos elixires. La consorte Zhang se le acercó varias veces a propósito. Linje sonrió con desdén para sus adentros. Pero exteriormente se mostraba tímido e inexperto. Quería ver qué planeaba ella. Pero al observarla, su mente divagaba y su corazón la seguía. ¿Acaso eso se consideraba afecto mutuo? Pero la consorte Zhang Exian, nunca pareció amarlo mucho. En su corazón, la emperatriz siempre sería la primera. Él intentaba coquetear con otras mujeres para ponerla celosa. Pero a ella no le importaba en absoluto. Ella y la emperatriz estaban furiosas por la traición de Fu Wei. Sin embargo, cuando se trataba de él, ni siquiera se inmutaba. Linje sintió un dolor agudo y sofocante. ¿Acaso el problema eran las mujeres que había elegido? Por eso, cuando Yu Miao Miao se le acercó, no se negó. Incluso fingió estar enamorado.
Eso finalmente logró provocar una reacción en ella. Pero solo una leve. Él quería seguir intentándolo. Pero la oportunidad nunca llegó. Ni siquiera pudo decirle lo que sentía. Lo tenía todo preparado. Un carruaje listo. Un chivo expiatorio preparado. Un plan completo para llevársela. Ya no le importaba ser el inútil tercer príncipe. Pero jamás imaginó que Zangexian limaría los barrotes de su celda día y noche hasta abrir una pequeña rendija y luego arrastraría a Yunin mientras escapaban. El intento de fuga de Yunin alarmó al emperador. Ninguno de los dos escapó al final. Él había visto esa barra de hierro. La limaban día y noche hasta que se rompió, dejando al descubierto metal manchado de sangre. Una abertura tan pequeña. Aún así, podía ver las marcas dejadas por alguien que se colaba con dificultad. Habían planeado morir juntos. ¿Y qué hay de él? ¿Acaso Zangexian nunca le había caído bien?